El grito quedó atrapado en la garganta de Isabel cuando el primer examen médico resbaló de sus manos temblorosas y cayó al suelo del taller. Las palabras impresas en el papel parecían bailar frente a sus ojos, formando una sentencia que nunca imaginó leer. *** carcinoma en estado avanzado ***. Sus rodillas cedieron y tuvo que apoyarse en la vieja mesa de trabajo de Diego para no derrumbarse por completo. El aire del taller, antes impregnado con el aroma familiar de madera y metal, ahora parecía denso y sofocante. El último rayo de sol del atardecer atravesaba la ventana polvorienta, iluminando las partículas suspendidas en el aire como miles de pequeños diamantes, creando un contraste cruel con la oscuridad que acababa de instalarse en su corazón. Isabel había llegado al taller esa tarde con la inocente intención de hacer una limpieza sorpresa para Diego, su esposo durante 23 años. Él estaba visitando a su hermana en otra ciudad, o al menos eso era lo que le había dicho. Ahora, frente a las evidencias que se acumulaban en su regazo, se preguntaba cuántas otras verdades habían sido ocultadas detrás de esa sonrisa que tanto amaba. El hallazgo de la caja metálica no fue accidental. Estaba cuidadosamente escondida detrás de una falsa pared de herramientas, un lugar que solo sería encontrado por alguien que conociera profundamente cada centímetro de ese espacio, como ella lo conocía. A lo largo de los años, el taller de Diego se había convertido en más que un simple lugar de trabajo. Era un santuario donde se habían construido recuerdos y donde los sueños tomaban forma gracias a sus hábiles manos. Sus manos, ahora temblando incontrolablemente, continuaban explorando el contenido de la caja. Cada nuevo documento era como una nueva puñalada en su pecho. Informes médicos fechados meses atrás, resultados de exámenes cada vez más complejos, recetas de medicamentos que nunca había visto en casa. La historia secreta de la batalla solitaria de Diego estaba ahí, meticulosamente organizada, como era típico de él. Un sollozo escapó de sus labios cuando encontró, en el fondo de la caja, una carta dirigida a ella, aún cerrada. La caligrafía familiar de Diego, normalmente firme y decidida, presentaba pequeñas oscilaciones que delataban su estado emocional al escribirla. Isabel sostuvo la carta contra su pecho durante largos minutos, incapaz de reunir el valor para abrirla. Recuerdos de los últimos meses comenzaron a materializarse en su mente con una claridad dolorosa. Los cambios sutiles en el comportamiento de Diego, que antes parecían solo peculiaridades cotidianas, ahora adquirían un significado devastador. Las largas llamadas telefónicas en voz baja que hacía desde el patio, las noches en las que lo encontraba sentado solo en la terraza con una mirada distante, los abrazos más prolongados antes de dormir. Cada pequeño detalle era una pieza del rompecabezas que no había podido armar hasta ese momento. Una fotografía se deslizó entre las páginas de uno de los informes médicos. Era una imagen de los dos, tomada el verano pasado durante la fiesta de graduación de su hijo menor. En los rostros sonrientes congelados en el papel, no había indicio de la tormenta que se acercaba. Diego la abrazaba por la cintura, su sonrisa radiante ocultando el peso del secreto que ya cargaba. Isabel pasó los dedos suavemente sobre la imagen, como si pudiera alcanzar ese momento de felicidad despreocupada a través del tacto. El sonido distante de un coche pasando por la calle la devolvió a la realidad. El taller estaba casi completamente oscuro ahora, las sombras alargadas de las herramientas en la pared creando formas fantasmales que parecían danzar con su dolor. Isabel finalmente reunió el valor para abrir la carta, sus manos aún temblorosas desdoblando el papel con cuidado reverencial. ***, mi amada Isabel. Si estás leyendo esta carta, significa que descubriste lo que he intentado protegerte durante los últimos meses. Sé que debes estar sintiendo rabia, tristeza y quizás incluso traición. Tienes todo el derecho de sentir cada una de esas emociones. Pero necesito que entiendas que cada momento de silencio, cada media verdad, fue motivado por un amor tan profundo que a veces me asusta. Cuando recibí el diagnóstico, mi primer pensamiento fuiste tú. No podía soportar la idea de ver el dolor en tus ojos, de transformar nuestros días en una cuenta regresiva, de hacerte cargar el peso de esta incertidumbre. Tal vez fui egoísta, tal vez cobarde, pero cada decisión que tomé fue intentando proteger nuestra felicidad el mayor tiempo posible. Los médicos hablaron sobre probabilidades, tratamientos y procedimientos. Pero ¿cómo podía reducir nuestra vida juntos a fríos números en una hoja de papel? ¿Cómo podía traer esa sombra a nuestro hogar, donde hemos creado tantos recuerdos felices? ***. Las palabras comenzaron a volverse borrosas por las lágrimas que ahora corrían libremente por el rostro de Isabel. Tuvo que detener la lectura varias veces, sofocada por la emoción que desbordaba cada línea.
La carta continuaba por varias páginas, cada una de ellas manchada con lo que Isabel reconoció como lágrimas de Diego. El silencio del taller fue interrumpido por el sonido agudo de su celular. En la pantalla, el nombre de Diego parpadeaba insistentemente. Estaba llamando para dar las buenas noches, como hacía siempre que viajaba. Isabel miró el teléfono, su corazón dividido entre el deseo de escuchar su voz y el miedo de no poder contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Con un movimiento deliberado, guardó la carta en la caja junto con los demás documentos. Sus manos, que antes temblaban, ahora se movían con una determinación renovada. Años de amor no podían ser borrados por meses de secretos, por dolorosos que fueran. Diego había decidido cargar ese peso solo por amor, pero Isabel sabía que algunas batallas no estaban hechas para ser luchadas en soledad. El teléfono dejó de sonar, solo para volver a hacerlo segundos después. Isabel respiró profundamente, se secó las lágrimas y, mirando una vez más la foto de ambos, tomó su decisión. El amor verdadero no se medía solo por los momentos de alegría compartida, sino principalmente por la fuerza de permanecer juntos en las tormentas más oscuras. Era hora de mostrarle a Diego que no necesitaba protegerla, que solo necesitaba dejarla estar a su lado, como habían prometido hace tanto tiempo, en la salud y en la enfermedad. Con el corazón pesado pero decidido, Isabel contestó el teléfono, lista para comenzar el viaje más importante de su vida, no uno de despedida, sino de amor, valentía y esperanza inquebrantable. Hola, amor. La voz familiar de Diego sonó al otro lado de la línea, cargando un mundo de secretos no dichos. Isabel cerró los ojos, dejando que el amor que sentía por él superara el dolor del descubrimiento. Mañana sería el día para verdades y confrontaciones. En ese momento, solo quería guardar cada segundo, cada palabra, cada respiración del hombre que había elegido protegerla incluso de su propio dolor. Esa noche se arrastró como un siglo para Isabel. Después de colgar el teléfono con Diego, permaneció sentada en el taller durante horas, las sombras de la noche bailando a su alrededor mientras su mente recorría un laberinto de recuerdos recientes, ahora teñidos por una nueva y dolorosa comprensión. Durante la llamada, Diego le había contado sobre su día con su hermana, sobre el almuerzo que compartieron, sobre las pequeñas historias cotidianas que antes parecían tan normales. Cada palabra suya ahora tenía un peso diferente, cada pausa en su voz escondía universos de dolor no compartido. Isabel logró mantener la compostura durante toda la conversación, respondiendo con la normalidad que él tanto se esforzaba por preservar, pero cada sonrisa forzada en su voz era como una pequeña muerte. Mañana estaré en casa para el desayuno, había dicho al final de la llamada, su voz cargando esa nota de ternura que siempre hacía que el corazón de Isabel se derritiera. Te extraño. Esas 3 palabras simples, te extraño, ahora resonaban en su mente con un significado mucho más profundo. ¿Cuántas veces en los últimos meses las había dicho, sabiendo que cada momento juntos era aún más precioso de lo que ella imaginaba? Isabel finalmente se levantó de la mesa de trabajo, sus piernas entumecidas protestando por el largo periodo de inmovilidad. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche. Moviéndose como una sonámbula, comenzó a organizar el taller, borrando los rastros de su descubrimiento. Cada herramienta volvió a su lugar exacto, cada superficie fue limpiada, como si intentara restaurar la ilusión de normalidad que había sido destrozada horas antes. La caja metálica, ahora guardando sus devastadores secretos, fue colocada de nuevo en su escondite. Isabel sabía que debía mantener las apariencias hasta el momento adecuado. Su corazón gritaba por confrontar a Diego de inmediato, por exigir explicaciones, por volcar toda su tristeza y miedo sobre él. Pero años de convivencia y amor le habían enseñado que algunas conversaciones necesitan el momento adecuado para suceder. En casa, el silencio era ensordecedor. Las fotos en las paredes parecían observarla con ojos diferentes, cada sonrisa congelada en el tiempo contaba ahora una historia de valentía y protección mal dirigida. En la cocina, se detuvo frente al refrigerador, cubierto de imanes y notas, pequeños fragmentos de la vida cotidiana que habían construido juntos. Un mensaje escrito por Diego hace unas semanas llamó su atención. Gracias por el almuerzo especial de ayer. Tú haces que todo sea mejor. Las lágrimas, que Isabel había logrado contener durante la llamada, finalmente encontraron su camino. Se deslizó hasta el suelo de la cocina, abrazando sus rodillas contra el pecho, permitiéndose, por primera vez desde el descubrimiento, sentir completamente la magnitud de su dolor. No era solo la noticia del cáncer lo que la devastaba, era la soledad que Diego había elegido, el peso del secreto que cargaba,
el amor malentendido que lo había llevado a creer que debía protegerla de la verdad. Las primeras horas de la madrugada la encontraron aún despierta, sentada en el porche donde tantas veces había encontrado a Diego perdido en pensamientos. Ahora entendía lo que él veía cuando miraba al horizonte oscuro. No era el vacío, eran los miedos y esperanzas que no se atrevía a compartir. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, secando lágrimas que parecían no tener fin. En medio de su vigilia solitaria, Isabel comenzó a planear. Diego regresaría en unas horas, y necesitaba estar preparada. No para un enfrentamiento, sino para un momento de verdad que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Pensó en cada palabra que diría, en cómo abriría su corazón para mostrarle que el amor verdadero no significa proteger al otro del dolor, sino estar presente para atravesarlo juntos. El amanecer comenzó a teñir el cielo con tonos suaves de rosa y dorado cuando Isabel finalmente se movió. Tomó una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio de la noche en vela. Escogió cuidadosamente su ropa, el vestido azul que a Diego le encantaba, diciendo que combinaba con el cielo reflejado en sus ojos. Cepilló su cabello con especial atención y aplicó un maquillaje ligero para disimular las ojeras. En la cocina, comenzó a preparar el desayuno como en cualquier otro día. El aroma del café recién hecho y del pan tostado llenó el ambiente, un intento de crear una atmósfera de normalidad que pudiera amortiguar el impacto de la conversación que vendría. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba la mesa, colocando el mantel favorito de Diego y las tazas que habían comprado juntos en su último viaje de vacaciones. El sonido de un coche acercándose hizo que su corazón diera un vuelco. Isabel respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones en su pecho. A través de la ventana de la cocina, vio a Diego bajar del coche, su rostro cansado por el viaje, pero aún iluminado por esa sonrisa que ella tanto amaba. Por un momento, se quedó paralizada, observándolo sacar su pequeña maleta del maletero, sus movimientos tan familiares, tan preciados. La llave giró en la cerradura, y escuchó los pasos de Diego en el pasillo. Cada segundo parecía extenderse por una eternidad. Diego apareció en la puerta de la cocina, su sonrisa ensanchándose al verla. «Buenos días, mi amor», dijo, su voz cargada de afecto. Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a formarse de nuevo, pero esta vez no trató de contenerlas. Con pasos firmes, cruzó la cocina y envolvió a Diego en un abrazo apretado, sintiendo su calor, su olor familiar, el latido de su corazón. Por un momento, simplemente se quedaron así, conectados en un abrazo que decía más que 1000 palabras. Cuando finalmente se separaron, Isabel sostuvo el rostro de Diego entre sus manos, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad que lo hizo fruncir el ceño preocupado. «Tenemos que hablar», dijo suavemente, su voz cargada de emoción pero firme. «Y esta vez, amor, vamos a hablar de todo. Absolutamente todo». El reconocimiento cruzó el rostro de Diego como una sombra, e Isabel vio el momento exacto en que la comprensión lo alcanzó. Sus defensas, tan cuidadosamente construidas en los últimos meses, comenzaron a desmoronarse ante sus ojos. Pero esta vez, ella estaba allí para sostenerlo mientras caían. El silencio que se instaló en la cocina era denso como la niebla en una mañana de invierno. Diego permaneció inmóvil, su rostro una tela donde se pintaban diversas emociones en rápida sucesión: sorpresa, miedo, culpa y, finalmente, un profundo cansancio que parecía emanar de su alma. Isabel mantuvo sus manos en el rostro de él, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas, como si intentara suavizar el impacto de la revelación. «El taller», susurró Diego, más para sí mismo que para ella. «La caja». Su voz cargaba el peso de meses de secretos, finalmente expuestos a la luz del día. Isabel asintió suavemente, sintiendo las primeras lágrimas de Diego mojar sus dedos. El toque del agua salada contra su piel era como pequeñas agujas perforando su corazón. «¿Por qué, amor?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué cargar con esto solo?». Diego cerró los ojos, incapaz de enfrentar su mirada. Sus manos, siempre tan firmes al manejar sus herramientas, temblaban ligeramente al sostener los brazos de Isabel. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. De su perfume y el sudor de los días difíciles, envolvía a Isabel mientras lo sostenía, cada lágrima de Diego cayendo sobre su hombro como una confesión muda de años de dolor reprimido. «Te fallé, Isabel», dijo él entre sollozos, su voz quebrada por el peso de la culpa. «Te fallé porque te amaba demasiado, y no supe cómo soportar verte sufrir por mi culpa. No supe cómo manejar todo esto, solo quería que fueras feliz,
aun cuando sabía que la felicidad que te daba era solo una ilusión. Isabel cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas de ambos se mezclaran en un mar de dolor y redención. Sentía su corazón pesado, pero también ligero por fin, como si, al abrir el espacio para la verdad, hubieran comenzado a sanar de alguna manera. Lo que más me duele no es el secreto, Diego, dijo, su voz temblorosa pero firme. Lo que me duele es que pensaste que no era lo suficientemente fuerte para soportar esto contigo. Pensaste que no podía ser parte de tu carga. Y eso no es amor, Diego. El amor no se trata de proteger al otro del dolor, se trata de caminar juntos por él, compartiéndolo, porque el amor verdadero está en la lucha compartida, en el sostenerse mutuamente cuando todo parece desmoronarse. Diego se apartó un poco, mirándola con ojos llenos de desesperación y vergüenza. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz rasgada. ¿Cómo seguimos adelante después de todo esto? ¿Después de todo lo que hice? Isabel le acarició el rostro con ternura, su pulgar recorriendo suavemente su mejilla empapada de lágrimas. Ahora vamos a enfrentarlo juntos, respondió con firmeza. Vamos a dejar atrás los miedos que nos separaron. Vamos a reconstruir lo que se rompió, paso a paso. El camino no será fácil, pero no estoy dispuesta a perderte, Diego. No después de todo lo que hemos compartido. Él la miró, sus ojos buscando en los de ella una chispa de esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y la encontró. Isabel lo abrazó nuevamente, sintiendo que, por fin, la verdad había abierto una puerta que parecía cerrada para siempre. El amor no era perfecto, ni siempre fácil, pero en ese momento, estaba allí, entrelazado en cada gesto, en cada palabra que intercambiaban. Juntos, tomados de la mano, comenzaron a caminar por el difícil pero esperanzador sendero de la recuperación, conscientes de que el futuro aún estaba por escribirse, pero decididos a escribirlo con valentía, con amor y con la fuerza que solo la verdad compartida podía ofrecerles. De madera, café y algo única y exclusivamente suyo, la envolvió, trayendo recuerdos de todos los momentos que habían compartido a lo largo de los años. Encontré la carta, susurró Isabel contra su cabello, después de largos minutos de silencio, interrumpidos solo por sus sollozos. Aquella que escribiste para mí. Diego se apartó ligeramente, sus ojos rojos encontrando los de ella. El miedo danzaba en sus iris castaños. ¿La leíste? Cada palabra, respondió ella, secando una lágrima de su rostro con una ternura infinita. Y ahora es mi turno de escribir nuestra historia, Diego. No una historia de despedida, sino una de lucha. Una historia en la que enfrentamos esto juntos, donde cada consulta, cada tratamiento, cada momento de miedo o esperanza es compartido. Porque así es como funciona el verdadero amor, no protegiendo al otro del dolor, sino atravesándolo juntos. Una pequeña sonrisa, la primera de esa mañana, tembló en los labios de Diego. Era frágil como una llama recién encendida, pero llevaba una chispa de esperanza. Siempre ha sido la más fuerte de los dos, murmuró, su pulgar trazando círculos suaves en la palma de su mano. Isabel negó con la cabeza, una sonrisa gentil suavizando sus rasgos. No se trata de fuerza, corrigió suavemente. Se trata de aceptar que algunas batallas no fueron hechas para ser luchadas solas. El cáncer puede haber entrado en nuestras vidas sin invitación, pero como enfrentamos esto, esa es nuestra elección. Y yo elijo enfrentarme a tu lado, cada paso del camino. El sol ya se había elevado más en el cielo, llenando la cocina con una luz dorada que parecía bendecir ese momento de verdad y reconexión. El café en la mesa se había enfriado, olvidado, pero algo más importante estaba siendo servido esa mañana, una renovación de votos no dicha, un compromiso más profundo que cualquier ceremonia podría capturar. ¿Me perdonas?, preguntó Diego, su voz pequeña pero esperanzada. En sus ojos, décadas de amor buscaban redención. Isabel sostuvo su rostro entre sus manos nuevamente, esta vez con una sonrisa suave en los labios. Sus ojos, aún brillantes de lágrimas, reflejaban una determinación inquebrantable. No hay nada que perdonar, respondió ella, su voz cargada de certeza. Solo hay un nuevo camino para seguir juntos. Y esta vez, amor, ninguno de nosotros necesita cargar el peso solo. Se levantó, tirando de él suavemente. En el horizonte más allá de la ventana de la cocina, el día se abría como una promesa. Vamos a preparar un café nuevo, dijo, su voz más ligera. Y mientras tanto, me contarás todo sobre tus tratamientos, sobre los médicos, sobre tus miedos y esperanzas. No quiero que quede ningún secreto entre nosotros, Diego.
A partir de hoy, enfrentamos esto juntos. Diego asintió, y por primera vez en meses, sintió el peso sobre sus hombros comenzar a disminuir. Mientras observaba a Isabel moverse por la cocina, preparando una nueva jarra de café, se dio cuenta de que había cometido un error al tratar de protegerla. Su esposa no era una flor delicada que necesitaba ser resguardada de la tormenta, ella era la propia fuerza que lo ayudaría a atravesar la tormenta. Esa mañana, mientras el mundo afuera seguía su curso normal, dos corazones encontraron su camino de regreso el uno al otro, más fuertes en su vulnerabilidad compartida, más unidos ante el miedo. El café frío en la mesa sería olvidado, pero el calor de ese momento de verdad y reconexión permanecería con ellos, un faro de esperanza para los días difíciles que vendrían. Los días que siguieron a la revelación trajeron una nueva rutina para la casa de Isabel y Diego, una danza delicada entre lo familiar y lo desconocido. El silencio que antes pesaba como plomo en los momentos compartidos fue reemplazado por conversaciones profundas que atravesaban las madrugadas, cuando el mundo dormía y ellos finalmente podían despojar sus almas de todos los miedos y esperanzas guardados. La primera noche después del descubrimiento, sentados en la terraza bajo un cielo salpicado de estrellas, Diego finalmente compartió cada detalle de su batalla silenciosa. El aire nocturno llevaba el perfume de las rosas amarillas del jardín, testigos silenciosos de una historia que recién comenzaba a ser verdaderamente contada. El primer síntoma apareció tan discretamente que casi no lo noté, confesó, su voz baja mezclándose con el suave susurro de las hojas del jardín. Isabel, sentada a su lado, sostenía su mano con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. El calor de sus dedos entrelazados era como un ancla en la realidad que ahora compartían. Era solo una fatiga diferente, de esas que normalmente atribuiríamos a la edad o al trabajo excesivo. Isabel cerró los ojos, y los recuerdos de los últimos meses danzaron en su mente como sombras en una pared. Recordó las mañanas en que lo encontraba durmiendo más tarde de lo habitual, la manera en que parecía quedarse sin aliento al subir las escaleras, las tardes en que decía que necesitaba descansar un poco después del almuerzo. Señales que ahora parecían tan obvias, pero que en su momento se mezclaron con la rutina diaria como gotas de lluvia en un río. ¿Por qué no me contaste ni siquiera cuando los síntomas empeoraron?, preguntó, su voz cargada no de acusación, sino de una profunda tristeza por el dolor que él eligió enfrentar solo. Sus ojos encontraron los de él en la penumbra de la noche, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Diego se giró hacia ella, sus ojos reflejando el brillo de las estrellas y algo más, tal vez arrepentimiento, tal vez amor, tal vez una mezcla de ambos que solo el tiempo podría descifrar. Cada vez que pensaba en contártelo, tú estabas haciendo planes para el futuro. Hablando sobre el viaje que íbamos a hacer el próximo verano, sobre cómo queríamos reformar el jardín. Su voz falló, quebrándose como una ola contra las rocas. ¿Cómo podría robarte esos sueños? Isabel soltó su mano solo para abrazarlo con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo, la solidez de su presencia, el latir de su corazón contra el suyo. ¿No estarías robando sueños, amor? Me estarías permitiendo soñar nuevos sueños contigo, sueños que incluyeran nuestra lucha y nuestra victoria juntos. A la mañana siguiente, cuando el sol aún era solo una promesa en el horizonte, Isabel acompañó a Diego a su primera consulta compartida. El consultorio médico, con sus paredes en tonos suaves y cuadros abstractos, parecía menos intimidante con los dos enfrentándolo juntos. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos amables detrás de unos anteojos de montura dorada, sonrió al ver a Isabel, como si estuviera esperando ese momento desde hace mucho tiempo. Entonces finalmente conozco a la famosa esposa, dijo, su voz cargada de un toque de alivio que no pasó desapercibido. Diego habla tanto de ti que a veces siento que ya nos conocemos desde hace años. En cada consulta, incluso en los momentos más difíciles, tu nombre siempre estaba en sus labios. Isabel sostuvo la mano de Diego mientras el médico explicaba detalladamente el estado actual del tratamiento, los desafíos enfrentados y los próximos pasos. Cada término médico, cada número y estadística, ahora era compartido abiertamente. Ya no eran secretos susurrados en pasillos vacíos, sino realidades que enfrentarían juntos, como debió haber sido desde el principio. El tratamiento ha sido difícil, explicó el doctor Ramírez, sus ojos alternando entre la pareja con una compasión que solo años de práctica médica podrían desarrollar. Pero Diego ha respondido mejor de lo que esperábamos inicialmente. Su fuerza de voluntad es notable, y ahora, con ustedes juntos, Isabel, tengo aún más esperanza. Siempre ha sido el más fuerte de los dos, comentó Isabel,
una suave sonrisa jugando en sus labios, mientras sus manos acariciaban suavemente el brazo de su esposo. Diego apretó su mano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ya no más», susurró. «Ahora somos fuertes juntos». Los días se convirtieron en semanas, y cada momento trajo sus propios descubrimientos. Isabel desarrolló una sensibilidad casi sobrenatural para las necesidades de Diego. Aprendió a reconocer las señales de cuando él necesitaba descansar, incluso antes de que él lo notara. Desarrolló una intuición aguda para los días buenos y malos, adaptando sus planes y rutinas según sus necesidades con una gracia que solo el verdadero amor podía proporcionar. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos de Diego en la cocina, el sol de otoño pintando sombras doradas en las paredes, Isabel encontró un pequeño cuaderno escondido entre las cajas de medicamentos. Era un cuaderno simple, con una tapa de cuero marrón desgastada por el uso constante. En las páginas, con su letra cuidadosa, estaba un diario de todos los momentos que quería preservar: su sonrisa al despertar, el sonido de su risa durante el desayuno, la manera en que tarareaba mientras regaba las plantas. Cada entrada era un testimonio de amor, un intento de capturar la eternidad en palabras. «Empecé a escribir cuando recibí el diagnóstico», explicó Diego, encontrándola con el cuaderno en las manos. Su voz tembló ligeramente mientras continuaba: «Quería guardar cada momento perfecto, para que pudieras tener esos recuerdos después, para que nunca olvidaras cómo fuiste amada». Isabel puso el cuaderno sobre la mesa y sostuvo su rostro entre sus manos, sus dedos trazando suavemente las líneas que el tiempo y la preocupación habían dejado en su piel. «Ahora vamos a escribir nuevos recuerdos juntos», dijo con firmeza, su voz cargada de una determinación que no dejaba espacio para dudas. «Y no serán solo recuerdos de despedida, sino de lucha y esperanza. Cada página será un testimonio de nuestra fuerza juntos». Esa noche, sentados en la cama que compartían desde hacía tantos años, comenzaron su propio ritual. Con un cuaderno nuevo, regalo de Isabel, empezaron a registrar no solo los momentos felices, sino cada pequeña victoria en la batalla que ahora libraban juntos. La primera semana completa sin náuseas después de la quimioterapia. El día en que Diego pudo trabajar algunas horas en su taller nuevamente. El momento en que los exámenes mostraron los primeros signos de que el tratamiento estaba funcionando. Cada entrada era una prueba viva de que el amor podía florecer incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Sabes qué es lo que más me asustaba?, Diego preguntó una noche, mientras Isabel aplicaba crema en sus manos resecas por el tratamiento. La luz suave de la lámpara de mesa creaba un ambiente íntimo, casi sagrado. No era la enfermedad en sí, sino la idea de que pudieras verme diferente. Más débil, menos hombre. Tenía miedo de que tu amor por mí cambiara al verme así, vulnerable y dependiente. Isabel detuvo sus movimientos, su corazón apretándose con la vulnerabilidad en su voz. «Diego, mírame», pidió suavemente, esperando hasta que sus miradas se encontraran en el silencio de la habitación. «Nunca fuiste tan fuerte a mis ojos como ahora. No a pesar de la enfermedad, sino por la manera en que la enfrentas. Cada día que te levantas, cada tratamiento que enfrentas, cada momento que sigues luchando, eso es verdadera fuerza. Y mi amor por ti solo crece al ver tu valentía». Sus palabras parecieron tocar algo profundo en Diego, como si finalmente alcanzaran ese lugar secreto en su corazón donde guardaba sus miedos más íntimos. Sus defensas, construidas durante meses de soledad autoimpuesta, seguían derrumbándose, revelando no debilidad, sino una nueva forma de fuerza, la que viene de permitirse ser amado y cuidado, de aceptar que la vulnerabilidad también es una forma de valentía. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza, observando las rosas amarillas que se habían convertido en un símbolo de su viaje, Diego compartió una realización que había nacido en las largas noches de reflexión. «¿Sabes lo que aprendí estos últimos días?», preguntó, su mirada perdida en el horizonte donde el sol comenzaba a pintar el cielo con tonos de rosa y dorado. «Aprendí que a veces necesitamos rompernos por completo para descubrir nuestra verdadera fuerza. Y que esa fuerza no viene de aguantar todo solo, sino de tener el valor de dejar que alguien nos ayude a cargar el peso». Isabel sonrió, entrelazando sus dedos con los de él, sintiendo la textura familiar de su piel contra la suya. «Y yo aprendí que el verdadero amor no solo se trata de compartir alegrías», respondió, su voz suave pero firme. «Se trata de estar presente en cada momento, incluso en los más difíciles. Se trata de transformar cada día en una nueva página de nuestra historia, sin importar lo que contenga». El sol de la mañana bañaba el jardín en tonos dorados,
y las rosas amarillas se balanceaban suavemente con la brisa, como si silenciosamente estuvieran de acuerdo con sus palabras. En medio de las incertidumbres que aún enfrentarían, una certeza se destacaba con la claridad de un diamante: el amor que compartían se había transformado en algo aún más profundo y verdadero, forjado en el fuego de la adversidad y fortalecido por la honestidad reconquistada. La batalla contra el cáncer estaba lejos de terminar, pero ahora era una batalla que libraban juntos, cada día trayendo sus propios desafíos y victorias. Y en medio de todo eso, descubrieron que a veces es necesario que el corazón se rompa un poco para que el amor pueda entrar aún más profundamente, llenando cada grieta con una fuerza que solo la verdad compartida puede traer. En el silencio de esa mañana, mientras el mundo a su alrededor despertaba a un nuevo día, Isabel y Diego encontraron una paz que solo llega cuando dos corazones deciden enfrentar juntos las tormentas de la vida, sin importar cuán oscuras puedan parecer las nubes. El otoño pintaba el mundo en tonos de ámbar y dorado cuando Isabel y Diego descubrieron que los pequeños momentos llevaban la mayor magia. En una mañana particularmente suave, mientras el sol aún jugaba al escondite con las nubes, Isabel encontró a Diego en su taller por primera vez desde la revelación de la enfermedad. Él estaba parado frente a su... Diego estaba frente a su vieja bancada de trabajo, acariciando suavemente las herramientas que habían sido sus compañeras durante tantos años. Extrañaba este olor, murmuró cuando percibió su presencia, sin volverse. El aroma a madera y metal llenaba el aire como una antigua canción de cuna. Es curioso cómo las cosas más simples se vuelven las más preciosas cuando pensamos que podemos perderlas. Isabel se acercó silenciosamente, sus pasos resonando levemente en el piso de madera. Rodeó su cintura por detrás, descansando su cabeza entre sus omóplatos, sintiendo el calor familiar de su cuerpo a través de la camisa de franela. «No vas a perder nada», susurró contra la tela suave. «Estamos solo comenzando un nuevo capítulo». El tratamiento había dejado sus huellas en Diego, el cabello más delgado, el cuerpo más magro, las ojeras profundas que atestiguaban noches inquietas. Pero sus ojos seguían brillando con esa luz especial cuando hablaba de sus proyectos. Esa mañana, por primera vez en semanas, tomó una de sus herramientas. «Prometí hacer una casita de muñecas para nuestra nieta», explicó, sus dedos trazando el contorno de un pequeño dibujo sobre la bancada. Antes de todo esto, ya había comenzado a planear. Laura cumple años el próximo mes, y aunque no pueda terminarla a tiempo. Isabel sintió su corazón apretarse al ver la vacilación en su voz. Con delicadeza, lo giró para que quedaran frente a frente. «¿Y si la hacemos juntos?», propuso, una suave sonrisa iluminando su rostro. «Tú me enseñas, y la construimos a tu ritmo. Será nuestro proyecto especial». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas no derramadas, y Isabel vio en ellos el reflejo de todos los miedos y esperanzas que compartían. «Nunca te interesó la carpintería antes», comentó, una ligera sonrisa jugando en sus labios. «Tal vez estaba esperando el proyecto adecuado», respondió ella, tomando una de las lijas sobre la bancada. «¿Por dónde empezamos, profesor?». Esa mañana marcó el inicio de una nueva rutina. En los días buenos, entre las sesiones de quimioterapia, pasaban horas en el taller. Diego, con infinita paciencia, le enseñaba a Isabel los secretos de la madera, cómo elegir la pieza correcta, cómo lijar siguiendo la veta, cómo unir las partes con precisión amorosa. En las mañanas en las que él se sentía más débil, se sentaban juntos en la bancada, planeando los próximos pasos, soñando con los detalles que harían que la casita de muñecas fuera especial. «Vamos a hacer una terraza», sugirió Isabel un día, señalando el dibujo que habían expandido juntos. «Como la nuestra, donde pasamos tantas noches conversando». Diego asintió, agregando algunos trazos al proyecto. «Y un jardín miniatura», completó él, con pequeñas rosas amarillas. El trabajo en la casita de muñecas se convirtió en algo más que un proyecto, era una metáfora de su propio viaje. Cada pieza cuidadosamente moldeada, cada detalle pensado con cariño, representaba la reconstrucción de su vida juntos. En los días posteriores a las sesiones de quimioterapia, cuando Diego apenas podía dejar la cama, Isabel se sentaba a su lado y leía libros sobre carpintería, haciendo preguntas, planeando los próximos pasos. Una tarde, mientras Diego descansaba después de una sesión particularmente difícil del tratamiento, Isabel decidió sorprenderlo. Con las habilidades recién adquiridas, trabajó sola en el taller, creando una pequeña caja de música que sería parte de la casita de muñecas. Sus manos, ahora callosas por el trabajo con la madera,
se movían con una confianza que habría parecido imposible semanas antes. Cuando terminó, ya era de noche. Subió las escaleras silenciosamente, encontrando a Diego despierto, mirando por la ventana del cuarto. Sin decir palabra, le puso la pequeña caja en las manos. Cuando él la abrió, una suave melodía llenó el aire. Era la canción que habían bailado en su boda. ¿Cómo? Comenzó él, su voz ahogada por la emoción. Aprendí del mejor, respondió ella simplemente, sentándose a su lado en la cama. Y descubrí que el amor también se puede expresar a través de la madera y las herramientas. Diego sostuvo la caja contra su pecho, y Isabel vio una lágrima solitaria deslizarse por su rostro. «Sabes», dijo después de un momento, «cuando recibí el diagnóstico, tenía tanto miedo de dejar solo recuerdos tristes. Pero tú me estás ayudando a crear nuevos recuerdos, más hermosos de lo que podría imaginar». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La casita de muñecas tomaba forma lentamente, cada detalle una celebración de la vida que compartían. Isabel descubrió que había una profunda satisfacción en trabajar con las manos, en ver algo bello emerger de trozos de madera cruda. Más que eso, descubrió una nueva forma de conexión con Diego. En una mañana especialmente significativa, después de recibir resultados prometedores de los últimos exámenes, Diego sorprendió a Isabel con un regalo. Era una pequeña caja de herramientas, pintada en suaves tonos de azul, con su nombre grabado en la madera. «Para tu propia colección», explicó él, sus ojos brillando de orgullo. «Ya no eres solo mi aprendiz. Te has convertido en una verdadera artesana». Isabel abrió la caja, encontrando un conjunto de herramientas cuidadosamente seleccionadas. Cada una había sido elegida personalmente por Diego, algunas eran antiguas, con historias propias, otras nuevas, prometiendo futuras aventuras. Pero lo que más llamó su atención fue una pequeña placa de madera en el fondo de la caja, donde Diego había tallado un mensaje. Para Isabel, que me enseñó que el amor es como la carpintería, requiere paciencia, dedicación y el valor de crear algo nuevo a partir de lo que la vida nos ofrece. Con todo mi amor, Diego. Esa noche, sentados en su habitual terraza, observando las estrellas que parecían más brillantes de lo normal, Isabel percibió una verdad profunda. A veces, es en las circunstancias más desafiantes que descubrimos nuevas dimensiones del amor. La enfermedad de Diego, que al principio parecía una sentencia de separación, se había transformado en una oportunidad de conexión más profunda. «Tengo algo que contarte», dijo Diego suavemente, su voz cargada con una nota de esperanza que Isabel no oía desde hacía meses. «El doctor Ramírez me llamó esta tarde, mientras tú comprabas materiales para la casita. Los últimos exámenes. Isabel, el tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos». Isabel sintió que su corazón saltaba, pero se mantuvo tranquila, esperando que él continuara. Diego apretó su mano antes de seguir. «Todavía nos queda mucho por recorrer», pero por primera vez desde el diagnóstico, usó la palabra optimista. Las lágrimas vinieron entonces, no de tristeza o miedo, sino de una alegría profunda y agradecida. Isabel se acurrucó más cerca de Diego, sintiendo el constante latir de su corazón. En el jardín de abajo, las rosas amarillas se mecían suavemente con la brisa nocturna, sus pétalos reflejando el brillo de las estrellas. «¿Sabes qué más me emociona?», continuó Diego, su voz suave en la quietud de la noche. «No es solo la noticia en sí. Es darme cuenta de que, independientemente de lo que pase, ya hemos ganado de alguna manera. Porque hemos encontrado una forma de transformar nuestro miedo en amor, nuestro dolor en creación». Isabel sonrió, pensando en la casita de muñecas inacabada en el taller, en las horas compartidas aprendiendo y enseñando, en las pequeñas victorias diarias que habían celebrado juntos. «Y vamos a seguir transformando», prometió ella. «Cada día en una nueva oportunidad de amar, cada desafío en una oportunidad de crecer juntos». El silencio que siguió fue cómodo, lleno de todas las palabras que no necesitaban ser dichas. En el horizonte, los primeros colores del amanecer comenzaban a pintar el cielo, prometiendo un nuevo día, un nuevo comienzo. Y allí, abrazados bajo el cielo que transformaba la oscuridad en luz, Isabel y Diego sabían que habían descubierto el verdadero significado del amor, no solo en los grandes momentos o en las promesas grandiosas, sino en el coraje de enfrentar cada día juntos, construyendo su historia pieza por pieza, como la casita de muñecas que crecía en sus manos unidas. La llegada de la primavera trajo consigo más que solo el florecer de las rosas amarillas en el jardín. En la pequeña casa que Isabel y Diego habían transformado en su santuario,
Cada día revelaba nuevos descubrimientos sobre la profundidad del amor que compartían. El tratamiento de Diego continuaba, pero algo había cambiado fundamentalmente en la atmósfera que los rodeaba. Ya no era una batalla librada en las sombras, sino un viaje iluminado por la fuerza de dos corazones unidos. Una tarde particularmente significativa, mientras organizaba antiguas fotografías encontradas durante la limpieza del taller, Isabel descubrió un sobre amarillento que nunca había visto antes. Dentro de él, una serie de cartas escritas por Diego a lo largo de los años, todas dirigidas a ella, pero nunca entregadas. La primera estaba fechada hace 20 años, pocos meses después del nacimiento de su primer hijo. Con el corazón acelerado, Isabel comenzó a leer. Mi amada Isabel, hoy, mientras te veía arrullando a nuestro hijo, me di cuenta de que existen tipos de amor que las palabras no pueden captar. Verte con él en tus brazos, cantando esa antigua canción de cuna, me hizo entender que a veces el corazón rebosa de tal manera que necesitamos guardar esos sentimientos en algún lugar. Las lágrimas comenzaron a empañar su visión mientras leía carta tras carta. Cada una capturaba un momento especial de sus vidas juntos, alegrías, miedos, sueños compartidos. La última carta había sido escrita solo unas semanas antes del diagnóstico. Isabel, mi eterna compañera. Hoy cumplo un año más a tu lado, y sigo sorprendiéndome de la manera en que haces que mi corazón lata más fuerte. La gente habla de cómo el amor cambia con el tiempo, cómo se transforma en algo más calmado, más controlado. Pero se equivocan. Lo que siento por ti solo crece, solo se profundiza, como las raíces de un árbol antiguo que siguen buscando nuevos caminos en la tierra. Encontraste mi tesoro secreto, la suave voz de Diego la sorprendió. Él estaba parado en la puerta del taller, apoyándose ligeramente en el umbral. Los efectos de la última sesión de quimioterapia aún eran visibles en su rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una luz especial. Isabel se levantó, las cartas aún en sus manos temblorosas. ¿Por qué nunca me las entregaste? Diego cruzó lentamente el taller, sentándose a su lado en la vieja silla de cuero que habían colocado allí para los días en que él necesitaba descansar mientras trabajaban en la casita de muñecas. A veces, comenzó, su voz suave como una caricia, los sentimientos son tan grandes que nos asustan. Escribir esas cartas era mi manera de lidiar con la intensidad de lo que siento por ti. Isabel se acurrucó a su lado, las cartas esparcidas en su regazo como pequeños tesoros recién descubiertos. Lee una para mí, pidió, entregándole una de las cartas más recientes. Diego aclaró su garganta suavemente, sus dedos acariciando el papel con reverencia. Esta es de cuando decidiste plantar las rosas amarillas, explicó, antes de comenzar a leer. Mi Isabel, hoy transformaste nuestro jardín en un campo de sueños dorados. Tus manos, sucias de tierra pero increíblemente delicadas, plantaron más que solo rosas, plantaron esperanza. Mientras te observaba trabajar, tarareando esa antigua canción que siempre me hace sonreír, pensé en cómo nuestro amor es como esas rosas que tanto amas. Necesitó tiempo para echar raíces, cuidado para florecer, paciencia para revelar su verdadera belleza. Y aunque hayan pasado tantos años, sigue sorprendiéndome con nuevos botones, nuevos colores, nuevos perfumes. La voz de Diego vaciló levemente, e Isabel se dio cuenta de que no solo era por la emoción, él estaba cansado. Gentilmente, tomó la carta de sus manos y continuó leyendo. Alguna vez me pregunto si sabes cuánto has transformado mi vida. Como cada pequeño gesto tuyo, una sonrisa al amanecer, una taza de café preparada exactamente como me gusta, un beso distraído mientras pasas por mí en la cocina, llena mis días con una alegría que nunca imaginé posible. Hoy, viéndote crear vida en nuestro jardín, entendí que nuestro amor es como esas rosas que plantas con tanto cariño, resiliente, persistente, capaz de florecer incluso en las condiciones más adversas. Isabel hizo una pausa, sus propias lágrimas ahora mezclándose con las palabras en la página. Diego la envolvió con sus brazos, y por un momento se quedaron así, arrullados por el silencio de la tarde que lentamente se desvanecía en el horizonte. ¿Sabías que sigo escribiendo?, susurró contra su cabello. Desde el diagnóstico, cada día tiene su propia carta. Pero ahora son diferentes. Ya no se tratan de miedos no dichos o sentimientos guardados. Se tratan de esperanza, de la fuerza que encontramos juntos, de cómo me enseñaste que el verdadero amor no es proteger al otro del dolor, sino atravesarlo lado a lado. Isabel levantó el rostro para encontrar su mirada. Muéstrame, pidió suavemente. Diego se levantó con cuidado y caminó hasta su banco de trabajo. De un pequeño cajón,
casi escondido, sacó un cuaderno nuevo. Este es de hoy, dijo, abriendo una página específica. Mi amada Isabel, hoy, mientras trabajábamos juntos en la casita de muñecas, observé tus manos manejando las herramientas que antes eran solo mías. Vi la concentración en tu rostro mientras medías y cortabas cada pieza con precisión, la sonrisa de satisfacción cuando todo encajaba perfectamente. Y pensé en cómo el amor es así, un trabajo constante de medir, cortar y ajustar, hasta que dos vidas encajen tan perfectamente que parezca que fueron hechas una para la otra desde el principio. La enfermedad, que antes veía como una sentencia, se transformó en una oportunidad de redescubrimiento. Cada día a tu lado es una nueva oportunidad de aprender sobre el amor, sobre el coraje, sobre la fuerza que nace cuando dos corazones deciden enfrentar juntos las tormentas de la vida. Isabel tomó el cuaderno de sus manos, sus dedos trazando las palabras con cariño. Continúa, animó, viendo que había más. Hoy, cuando el médico habló sobre cómo el tratamiento está progresando mejor de lo esperado, no fue solo el alivio lo que me hizo llorar. Fue darme cuenta de que, independientemente de lo que el futuro nos depare, ya somos vencedores. Porque encontramos, en medio de esta tormenta, un amor aún más profundo de lo que pensábamos conocer. Tú, mi Isabel, con tu fuerza silenciosa y tu determinación inquebrantable, me enseñaste que a veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos de verdad. Que a veces el amor más profundo nace justamente en los momentos en que pensamos que no tenemos más fuerzas para amar. La luz del sol poniente entraba por la ventana del taller, pintando todo en tonos de oro y rosa. Isabel cerró el cuaderno suavemente y lo colocó sobre el banco. Luego, tomó las manos de Diego entre las suyas, notando cómo se habían adelgazado en los últimos meses, pero también cómo aún conservaban ese calor familiar que siempre la hacía sentir en casa. ¿Sabes qué más he aprendido en este viaje?, preguntó suavemente. He aprendido que el amor no se trata solo de los grandes momentos o las palabras bonitas guardadas en cartas secretas. Se trata de estar presente, completamente presente, en cada respiración, en cada latido del corazón. Se trata de construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que pensábamos haber perdido. Diego sonrió, esa sonrisa que aún hacía saltar su corazón incluso después de tantos años. Y sobre transformar el miedo en esperanza, completó él. Sobre encontrar belleza incluso en los días más oscuros. Juntos caminaron hasta el porche, donde las rosas amarillas brillaban como pequeños soles en el jardín crepuscular. El aire estaba perfumado con su dulce fragancia, mezclada con el olor a madera nueva que venía del taller. En algún lugar, un pájaro cantaba su última canción del día. Mañana, dijo Isabel, mientras se acomodaban en sus sillas habituales, quiero que me enseñes a escribir cartas también. Porque algunas historias son tan bonitas que deben contarse de todas las formas posibles. Diego apretó su mano suavemente, y en ese gesto simple estaba contenida toda una vida de amor, toda una promesa de futuros por venir. En el horizonte, las primeras estrellas comenzaban a parpadear, testigos silenciosos de otro capítulo en la historia que seguían escribiendo juntos, palabra por palabra, día tras día, latido de corazón tras latido de corazón. El día del cumpleaños de Laura amaneció con una luz especial, de esas que parecen bendecir momentos únicos en la vida. Isabel despertó antes del sol, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y ansiedad. A su lado, Diego aún dormía profundamente, su rostro sereno llevando las marcas de la batalla que habían estado librando juntos, pero también un toque de paz que no veía desde hacía mucho tiempo. En el taller, cubierta con una sábana blanca, la casita de muñecas esperaba su momento de gloria. Habían terminado los últimos detalles la noche anterior, trabajando lado a lado hasta que la luna alta fue testigo de la conclusión de su obra más significativa. No era solo un regalo para la nieta, era un testimonio del amor que habían redescubierto, una prueba tangible de que juntos podían crear belleza incluso en los momentos más desafiantes. Aquí está traducado do seu texto para o español. ¿Estás nerviosa? La voz de Diego la sorprendió. Estaba parado en la puerta del taller, vestido con esmero para la ocasión. Su cabello, que comenzaba a crecer de nuevo después del último ciclo de tratamiento, brillaba suavemente con la luz de la mañana. Isabel sonrió, cruzando el espacio entre ellos para ajustar su corbata. Un poco, admitió. Es más que solo entregar un regalo, ¿verdad? Diego asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. La casita de muñecas se había convertido en un símbolo de su camino. Cada pieza cuidadosamente trabajada llevaba una historia de superación, cada detalle minucioso hablaba de amor y perseverancia.
La fiesta estaba programada para la tarde. Mientras preparaban todo, Isabel no podía dejar de pensar en cómo sus vidas habían cambiado en los últimos meses. El diagnóstico de Diego, que inicialmente había parecido una sentencia de separación, paradójicamente los había acercado de una manera que nunca imaginaron posible. Laura llegó como un rayo de sol, sus rizos dorados rebotando mientras corría a abrazar a los abuelos. «Abuelo», gritó, lanzándose a los brazos de Diego. «Estás más fuerte». Las palabras inocentes de la niña hicieron que se le llenaran los ojos de lágrimas a Isabel. Era cierto, Diego estaba más fuerte. Los últimos exámenes habían mostrado una mejora significativa, y aunque el camino aún era largo, había una esperanza renovada en sus corazones. «Tengo una sorpresa para ti, princesa», dijo Diego, tomando la mano de Laura. «Pero antes, necesito contarte una historia». Se sentaron todos en la terraza, donde las rosas amarillas seguían floreciendo, testigos silenciosos de su viaje. Diego levantó a Laura y la sentó en su regazo, mientras Isabel se acomodaba a su lado. «¿Sabes, Laura?», comenzó, su voz suave llevando el peso de los recuerdos, «a veces la vida nos presenta desafíos que parecen demasiado grandes para enfrentarlos solos. Eso fue lo que le pasó a tu abuelo hace unos meses. Me enfermé, muy enfermo, y tenía tanto miedo que decidí guardar este secreto solo para mí». Laura escuchaba atentamente, con sus grandes ojos marrones fijos en su abuelo. Isabel le sostuvo la mano a Diego, dándole fuerza para continuar. «Pero tu abuela, con todo su amor y sabiduría, me enseñó que algunos secretos son demasiado pesados para cargar solos. Me mostró que el amor verdadero significa estar presente no solo en los momentos felices, sino sobre todo en los difíciles». «¿Como cuando me caí de la bicicleta y tú me ayudaste a levantarme?», preguntó Laura inocentemente. Diego sonrió, besando la coronilla de su cabeza. «Exactamente así, mi amor. ¿Y sabes qué más me enseñó tu abuela? Que a veces, cuando estamos pasando por momentos difíciles, crear algo bonito puede ayudarnos a encontrar fuerza y esperanza». Isabel se levantó entonces, extendiendo la mano a la nieta. «Ven, querida. Hay algo que queremos mostrarte». Juntos caminaron hacia el taller. El sol de la tarde entraba por las ventanas, creando patrones dorados en el suelo de madera. Con un gesto teatral, Diego retiró la sábana que cubría la casita de muñecas. El suspiro de admiración de Laura fue la mejor recompensa que pudieron haber recibido. La casita era una obra maestra de amor y dedicación. Cada detalle había sido pensado con cariño, desde el porche en miniatura, réplica exacta del que tenían en casa, hasta el pequeño jardín donde diminutas rosas amarillas florecían eternamente. «Fue tu abuela quien me ayudó a construirla», explicó Diego, mientras Laura exploraba cada habitación con ojos maravillados. «En realidad, hizo mucho más que ayudar. Me enseñó que el amor es como esta casita, necesita una base sólida, debe construirse con paciencia y cuidado, y a veces necesita reparaciones y renovación». Isabel observaba la escena con el corazón rebosante de emoción. Laura abría cada ventana, descubría cada secreto escondido en los rincones de la casita. Cuando encontró la pequeña caja de música en la habitación principal, sus ojos se iluminaron al reconocer la melodía, la misma que Isabel solía cantar para ella para que se durmiera. «Hay algo especial en cada habitación», continuó Diego, arrodillándose junto a la nieta a pesar del esfuerzo que eso le exigía. «Son pequeños tesoros que representan nuestra historia de amor. Como estas rosas amarillas en el jardín, que son iguales a las que tu abuela plantó el día en que nuestra vida cambió para siempre».